crecimiento fílmico de Canadá a partir de los años 70 fue bastante notorio a partir de las regulaciones de la industria que el país generó para la cosecha de producciones de un valor similar a las norteamericanas, lo cual terminaría impulsando la etapa por demás creativa y consistente en cuanto al número de películas que se lograban hacer en el país. Particularmente esto se hacía y es válido hacer crítica por el sentido de evasión fiscal que para muchas empresas resultaba mucho más benéfico que el ir a pagar impuestos de manera natural, de ahí que muchas películas de una calidad pésima se hicieran, pero también fue el escenario ideal para que un tipo como David Cronenberg apareciera a escena, y es que en realidad su visión bastante singular del horror corporal es algo que a oídos de la industria tradicional no le hubiera dado ninguna oportunidad. Sí, claro, haz tus cochinadas de monstruos, ¿verdad? Cronenberg aprovechó mucho el boom cinematográfico y durante la década formó un catálogo de rarezas a que a otras partes del mundo llegaban y hacían palidecer a las producciones similares con tonos sexuales sugerentes, visiones desesperanzadoras del futuro y bastante asco, que no daban seña de acabarse en ningún momento. Tan solo hay que recordar que para 1979 The Brute cierra la década al ser una película que trasladaba una ruptura matrimonial a través de un matriarca que genera bebés de completa furia en respuesta y que aludía al divorcio que el propio director estaba viviendo en carne propia. Para su siguiente proyecto, Cronenberg quería una senda mucho más tranquila en lo que dentro de su librería de horror corporal se trata, en su película más contenida. Quizás haya sido más por los problemas de producción que tenía de manera constante, porque Cronenberg originalmente contemplaba a los sensitivos, el título original de la película, como una más agresiva, con todo y un sujeto que termina ofreciendo sensaciones erógenas a una mujer en el metro a través de su encuentro psíquico, y mucha más violencia, pero que debido a las presiones de producción lograrían cambiar el guión en más de una ocasión en medio de la producción. Scanners es una amalgama de una película de horror y una de espías, una que termina adquiriendo tintes de espionaje más similares a los de la prosa de John le Carré que James Bond, lo cual es más benéfico para la película porque termina siendo cuestionamientos morales poco usuales dentro del género a través de un enigma que sucede en un embate corporativo del cual los protagonistas forman filas y de los cuales al lado del público se van dando cuenta, así como la vida real, que esto es muy complicado de determinar si es un lado bueno o un lado malo, dentro de un conflicto completamente secreto y por demás peligroso. Es también que Scanners sigue a sus seres con habilidades de una manera bastante singular. No son exactamente partícipes, sino que también vemos a otros que intentan asimilar a sus poderes en confinamientos solitarios o que recurren al arte o se entregan a la moralidad de las técnicas del New Age que parecen hablar a sus poderes, pero que a los ojos de esta compañía son desperfectos que no sirven. Scanners particularmente no sigue a un protagonista, sino todo lo contrario, sigue al antagonista. Daryl Revok es un sujeto de habilidades increíbles pero de una psique incontrolable que se da cuenta de la situación en la que pertenece siendo un conejillo de indias y que decide romper las cadenas que lo comprometen, intentando buscar a personas como él y darles el ultimátum de unírseles o terminar muertos. Revok posee una presencia enigmática y también animal, apoyado por Michael Ironside en su primer gran papel de villano ochentero, algo que llevaría a otros extremos nunca superados por otras personas a tal grado de que el protagonista, al decir verdad, termina siendo un enclenque. Quizás esa sea la mayor falla de Scanners, porque el supuesto protagónico lo obtiene Stephen Lack como Cameron Bale, un vagabundo sin rumbo y carente de la elegancia y porte de Revok, blando y que se une en las filas del conglomerado misterioso, también adoptado por el benévolo Dr. Root, quien intenta enseñarle el control de sus poderes en un establecimiento del héroe y villano clásico, pero es que Lack le hace honor a su apellido al carecer de un poder interpretativo. Quizás un problema dentro de la producción de Scanners sería lo que posicionaría al actor como el protagónico y algo que no pudo controlar el director y que también es muy curioso porque se parece demasiado a Ben Mendelsohn en el físico, lo cual también tiene ciertas repercusiones mentales si recordamos el destino de los protagonistas en la película, los cuales son asimilados en una sola persona. Quizás eso le pasó al propio Ben Mendelsohn. Claro que al ser una película de espías, hay lo que uno espera, con disparos y explosiones, pero el toque adecuado de Cronenberg se hace presente, quien hace que los impactos adquieran una visceralidad inusual en el cine de este punto y se vean unas heridas bastante dolorosas y por supuesto, cuando toca ver los momentos de combate entre los Scanners, esto se vuelve épico. Son contenidos en realidad, pero no hace falta decir que pasaron la gloria marcando una pauta en los efectos especiales, particularmente el infame encuentro de Revok con un vendedor quien termina con la cabeza explotando y que el destino cruel terminaría borrando toda identidad fílmica para ofrecerlo a través de uno de los memes más perdurables del internet que es muy probable que hayas usado en algún momento de tu vida. Y bueno, ahora sabes que ese meme era de una película y que la película vale la pena.
Scanners se estrenaría el 14 de enero de 1981 y a diferencia de otras películas de David Cronenberg, esta tendría una recepción mediana. Quizás fuera la falta de contenidos psicosexuales que tenían acostumbrados a sus seguidores, lo que lo encontraron bastante demeritorio, pero independientemente de eso, la accesibilidad de su película la volvería su proyecto más taquillero hasta ese punto, con 14 millones de dólares en ganancia, que confirmaba que a pesar de ser un director tan raro a ojos ajenos, era un director de potencial taquillero. Algo que tendría mucho mayor relevancia para su siguiente película, una que podemos remarcar como la primera gran obra maestra de su filmografía y también con el beneficio de evadir impuestos. Lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Y bueno, eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Y pues vean Scanners. No es una película menor dentro de la filmografía de David Cronenberg, pero pues hasta la menor de Cronenberg vale mucho la pena. Aparte, no hay una cabeza que explote en una historia del cine como esta.